Hola, muy buenos días a todos. Le damos la más bienvenida, la cordial bienvenida a nuestro webinar de gestión de la movilidad, estrategias para la reducción del uso del automóvil. Antes de comenzar con la presentación de nuestros ponentes y con el tema, quisiéramos que nos puedan compartir en el área de chat o de preguntas si nos escuchan bien y si pueden ver nuestra presentación. ¿Sí? Listo. Ya tenemos aquí algunos comentarios de que nos escuchan perfectamente, entonces vamos a comenzar. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre gestión de la movilidad, las estrategias para la reducción del uso del automóvil, y para ello tenemos dos ponentes. El maestro Gonzalo Peón, él es director del programa México en ITDP, tiene una maestría en diseño en ciudades y ciencias sociales en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de gobernanza, planeación e infraestructura de ciudades en el sector privado y en organizaciones de la sociedad civil. Fue impulsor de la Ley General de Cambio Climático de México, Visión Cero para la Juventud y el Manual de Calles, entre otros más. Asimismo, tenemos a César Hernández, quien es urbanista por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia académica de medio año en la Universidad de Guadalajara y se incorporó al equipo de ITDP México en 2012 en el área de transporte público, donde ha participado en proyectos para distintas ciudades de México, principalmente relacionados con planes de movilidad, modelación y propuestas de sistemas de transporte, así como evaluación de la infraestructura, operación y diseño de sistemas BRT, colaborando también en proyectos de reducción del uso del automóvil y de movilidad no motorizada. En el año de 2016 se incorpora al equipo de Centro Mario Molina como especialista en movilidad y desarrollo urbano, y en 2017 vuelve al equipo de ITP México como líder de proyectos de transporte público. Vamos a comenzar con su presentación y nada más recordarles que en el área de preguntas ustedes nos pueden ir mandando desde ahora las preguntas que vayan teniendo a lo largo de la presentación, y al final daremos unos minutos para que nuestros ponentes las respondan. Entonces, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es César Hernández. Como ya mencionaron, soy líder de proyectos de transporte público en ITDP. Agradezco mucho la invitación al webinar y también agradezco a ustedes por estar hoy asistiendo. Empezamos con qué es ITDP. Para los que no nos conozcan, es una organización sin fines de lucro a nivel mundial. Estamos presentes en 7 países, llevamos más de 30 años. Y somos líderes en varios temas, como por ejemplo desarrollo orientado al transporte, movilidad en bicicleta y peatonal y transporte público. Principalmente nos dedicamos a promover el transporte sostenible y equitativo alrededor del mundo, y específicamente aquí en las oficinas de México llevamos más de 10 años y hemos sido clave en la planeación e implementación de proyectos como Ecobici, que es el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México, así como Metrobús Línea 4 en el centro histórico y distintos proyectos de financiamiento de distintos proyectos de movilidad urbana sostenible. Voy a empezar haciendo una introducción a qué es la gestión de la movilidad, también conocida como gestión de la demanda, y que principalmente va orientada a estrategias para la reducción del uso del automóvil. Y me gustaría empezar justamente con esta cita de Jan Gehl de sus libros Ciudades para un pequeño planeta. Es un poco para entender por qué estamos hablando de reducción del uso del automóvil, que de repente se puede volver como algo confrontativo de por qué vamos contra los del automóvil y de repente parece como una lucha en las calles de quienes caminan, quienes usan bicicleta, quienes manejan y demás. Pero digamos, como para dar un poco de contexto a esto, retomo esta frase que es: del mismo modo que el ascensor hizo posible el rascacielos, el coche ha permitido que los ciudadanos vivan alejados del centro de las ciudades. Y más adelante nos menciona que cuanto más se expanden las ciudades, menos rentable resulta la expansión de sus sistemas de transporte y, por lo tanto, más dependientes son los ciudadanos del vehículo privado. Eso es fundamental porque, digamos, es un problema que ya es muy sonado. Sabemos que debemos de impulsar la movilidad urbana sostenible. Eso es, digamos, como un paradigma que ha estado cambiando, un discurso que ya se ha estado ganando, pero todavía falta como bastante para ver materializados verdaderos cambios en las ciudades. Y otra vez eso es como para hacer énfasis en que no es como poner a pelear a todos los diferentes usuarios de las vialidades, sino hacer que todos puedan moverse de una manera más eficiente y cómoda y segura.
Sí, bueno, sabemos que el uso del automóvil particular tiene ciertas externalidades, hay desde emisiones contaminantes, congestión vial, problemas de seguridad vial y demás, pero también tenemos como un ciclo de dependencia del uso del automóvil que son, digamos, una serie de factores que hacen que sigamos necesitando cada vez más automóviles o digamos que la mayoría de la gente siga queriendo tenerlos, ¿no? Digamos, es una especie de factores que influyen cada uno en el otro. Tenemos, por ejemplo, mayor posición de automóviles, la planeación del transporte oriental al automóvil, y no hablo del transporte como transporte público, sino en general como la planeación de la movilidad en las ciudades. Y por lo tanto tenemos opciones de transporte reducida y generalmente de mala calidad y demás. Tenemos modos alternativos estigmatizados. Aquí me refiero como al uso de la bicicleta o al caminar, que en muchas ocasiones tienen este estigma como negativo. Y pues eso también va propiciando la suburbanización y ciudades degradadas, la planeación del uso orientado al automóvil otra vez, en detrimento de los otros modos de transporte. Oferta de estacionamiento generosa, otra vez, pues cada vez tenemos más automóviles también, como que sentimos que necesitamos más estacionamiento y eso consume también espacio en las ciudades. Eso también fomenta patrones de desarrollo disperso y otra vez eso va fomentando mayor posición del uso del automóvil. Es un círculo que en general se ha repetido en el contexto latinoamericano y pues en general en el mundo, ¿no? Esta imagen, bueno, aquí pongo dos imágenes justamente. Quiero hacer como énfasis en que sabemos, bueno, aquí sin mencionar en qué parte del mundo son las dos imágenes, ¿no? Pero independientemente de los contextos, bueno, el contexto cultural, económico, social y demás, también hay una gran diferencia en estas dos imágenes y mucho de esto se refiere a las políticas públicas. Las políticas públicas afectan los hábitos de movilidad, así como los patrones de uso de suelo. Lo que dejamos de planear o lo que planeamos va a influir directamente en dónde se están localizando los empleos, las viviendas, las oportunidades y demás, y por lo tanto también cómo se mueve la población. Aquí, bueno, retomo un poco como los 8 principios de la movilidad en la vida urbana. Esto igual es una infografía que pueden encontrar en la página de ITDP si la quieren buscar. Estos 8 son principales, bueno, son caminar. Obviamente tenemos que hacer las ciudades más amigables y seguras para la gente que camina, también para la gente que pedalea, que usa la bicicleta. El principio 3, que es conectar, se refiere justamente a conectar las distintas actividades en la ciudad, viviendas, con empleos, con comercios y demás. El número 4, que es transportar, es justamente hacer que los viajes que sean necesarios se realicen en los modos más sostenibles, como transporte público, bueno, y también uso de la bicicleta y viajes a pie. Mezclar se refiere también justamente a mezclar los usos de suelo, dejar un poco esta visión de dividir las ciudades como esto va a ser habitación, esto va a ser solo vivienda, esto va a ser solo comercio, que eso es parte de lo que ha generado como que cada vez tengamos que desplazarnos más. 6, densificar. Aquí en este punto de densificar no es solamente la densidad constructiva, sino también se refiere como a la densidad poblacional. Tenemos que pensar en que hay que hacer coincidir como la capacidad del transporte con la gente y las oportunidades que están ahí. Compactar, aquí sí ya nos vamos refiriendo justamente a frenar la expansión de la mancha urbana de las ciudades. Y justamente el punto número 8, que es cambiar, es el que se refiere ya más específicamente a este tipo de estrategias de gestión de la movilidad. Si vemos en esta misma infografía que ustedes pueden buscar y descargar, hace énfasis en este punto de cambiar a incrementar la movilidad, reduciendo el estacionamiento, regulando el uso de las vialidades y también limitar el estacionamiento para desalentar el uso del automóvil en horas pico, así como implantar cuotas por uso del automóvil por horas del día y destinos. Aquí me quiero detener un poco solamente en especificar que justamente este es el punto 8 porque todo eso es como un cómo, ¿no? Como qué tenemos que hacer para lograr que la movilidad en las ciudades sea más sostenible, más equitativa. Y entonces, digamos, los primeros 7 puntos van un poco enfocados a mejorar como las condiciones de todos los usuarios de los sistemas de movilidad.
Y el punto número 8 va justamente ya enfocado a desincentivar lo menos deseable. Tenemos que entender que hay modos de transporte que son más deseables, más sostenibles y que generan menores externalidades negativas, y hay otros que justamente generan mayores externalidades negativas y por otro lado son menos sostenibles. Entonces, este punto hace mucho énfasis justamente en eso, de la mano, bueno, o paralelo a que vas mejorando los sistemas y las condiciones para todos, tienes que también ir desincentivando o pues desincentivando los viajes menos deseables. Ya hablando específicamente de la gestión de la movilidad, pues debemos entender que, o sea, debe entenderse como la suma de estrategias que permiten incrementar la eficiencia del sistema de transporte existente. Aquí también hay que entender que estas estrategias priorizan el movimiento de personas y bienes más que el de vehículos, y pues ya es lo que hablaba un poco, ¿no? De privilegiar a modos eficientes de transporte, pero aquí es otra vez como no hacer énfasis en que no, estas estrategias no son solamente a decir como vamos a prohibir los carros o hacer que la gente no use carros o hacer que la gente use carros se sienta mal. O sea, tampoco se trata de satanizar, sino justamente de hacer que todo el sistema de movilidad y todas las ciudades funcionen en general de una manera más sostenible. Y justamente la imagen de la derecha nos habla un poco de esto, como qué es lo que qué es lo que queremos hacer como al final, es un poco dejar esto, el automóvil particular, que también sabemos que no podemos evitar todos los viajes en automóvil particular, entonces hay como ciertas matices en esto, pero a la vez ir como impulsando a que se use cada vez más los modos más sostenibles como el caminar, la bicicleta o el transporte público. Eh, ya hablando un poco de estrategias, tenemos como este enfoque que hace mucho sentido para reducir el uso del automóvil, que es el de evitar, cambiar y mejorar. Digamos, si vemos estos como 3 puntos, en la primera etapa de evitar, eso tiene que ver con evitar el viaje. Digamos, queremos llegar a un viaje que no tiene lugar, y eso tiene que ver un poco con los que ya les platicaba, como de estrategias de planificación urbana, en donde tenemos que acercar un poco las viviendas y las oportunidades, los empleos, las zonas de recreación y demás. Entonces, evitar en la medida de lo posible que la gente se desplace, porque también hay que entender que no nos subimos a un camión o al automóvil o salimos en general por gusto, sino en general queremos llegar como un objetivo, queremos llegar a la casa, a la escuela, al trabajo, al parque y demás. Entonces, en la medida que tengamos las oportunidades más cerca, pueden reducirse también la necesidad de desplazarse. Una vez que ya nos tenemos que desplazar, está como el segundo punto de cambiar, que ya que nos tengamos que desplazar, estos traslados se realicen en modos más sostenibles, como el transporte no motorizado y el transporte público. Y por otro lado, y por último, lo que les decía, que no todos los viajes en automóvil se pueden, digamos, eliminar. Entonces, tenemos que llegar al punto también de mejorar en el que, en caso de que un viaje se tenga que realizar en un modo individual motorizado, ya sea como un automóvil o un taxi, este vehículo sea, digamos, o genere menores externalidades. Puede ser desde un vehículo más pequeño, un vehículo menos contaminante con tecnología, o dependiendo del uso del combustible o de emisiones y demás, pero también, por ejemplo, un vehículo que se utilice más, de una forma más eficiente, puede ser un vehículo compartido, rentado, incluso por aplicaciones y demás. Y aquí, abajo de cada uno de los 3 puntos, tenemos unas iniciales, que son PRE y T, que esto tiene que ver con la siguiente diapositiva, que son los instrumentos disponibles que tenemos para, digamos, para lograr estos fines. Tenemos en primer lugar instrumentos de planeación, que esto pues tiene que ver un poco con la planeación del uso de suelo y demás, pero también la planeación de sistemas de transporte, de infraestructura, todo lo que vemos en las ciudades. Tenemos por otro lado instrumentos de regulación, esto pues ya va más enfocado a normas y estándares, organización del tráfico y demás, pero también por ejemplo con procesos de producción, de pedir que los automóviles o que los vehículos en general sean menos contaminantes, más seguros.
En tercer lugar, los instrumentos económicos, y esto tiene que ver principalmente con instrumentos, con incentivos o desincentivos para ciertos modos de transporte. Aquí vemos en la presentación, en la lámina, impuestos a combustibles, a compra y uso de vehículos, tarifas de cargos, etcétera. Pero también estos son desincentivos para el uso del automóvil, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay otros instrumentos económicos que pueden ser más bien incentivos para los modos deseables. Por ejemplo, incentivos fiscales para la compra de bicicletas o incentivos en los trabajos para la gente que usa transporte público, bicicletas, llega caminando, etcétera. En cuarto lugar tenemos instrumentos de información, que esto tiene que ver mucho con la sensibilización, publicidad, acuerdos cooperativos, etcétera. Hay que tener en cuenta que para que todos los proyectos sean, digamos, exitosos, tenemos que lograr que la gente los entienda. Entonces, en primer lugar, es tratar de comunicar a todos los usuarios por qué se están implementando ese tipo de políticas, que a veces muchas de estas, digamos, de instrumentos económicos o de cierto tipo de infraestructuras pueden ser controversiales o impopulares. Y justamente al momento de tomar decisiones políticas puede que esto las haga un poco más difícil, ¿no? Puede ser más difícil que alguien tome estas decisiones, pero justo tenemos que lograr que comunicar a la mayoría de la gente y de una manera como muy sencilla cuáles son los beneficios de este tipo de acciones y por qué se están tomando. Y por otro lado también incentivar como que sea bien visto, por ejemplo, compartir el automóvil, caminar, pedalear, como hacer visible todos los beneficios de este tipo de traslados para que vayamos tirando un poco este estigma de que son malos ciertos modos de transporte, ¿no? Y por último, los instrumentos tecnológicos, que aquí vamos bien enfocado al uso de, pues sí, de la tecnología a sistemas de movilidad, y esto pues lo menciono un poco más a detalle, más adelante. Retomando este enfoque de evitar, reducir, cambiar y mejorar, si tomamos en cuenta un ejemplo así como de una casa cualquiera, una casa requiere una amplia gama de bienes con frecuencia variable. Es lo que les mencionaba un poco, o sea, una casa va a necesitar como que alguien salga a comprar cosas, a la escuela, al trabajo, al hospital y etcétera. Entonces, digamos, cuando tienes que salir para satisfacer alguna necesidad, la primera decisión es qué tan lejos debes ir. Y esto, otra vez, es con evitar y reducir, tiene mucho que ver con la planificación, es qué tan lejos tienes que ir para satisfacer esa necesidad. Una vez que ya sabes qué tan lejos tienes que ir, la segunda decisión es qué modo de transporte usas o qué modo de transporte debes usar. Aquí es donde otra vez debemos de fomentar el uso de transporte no motorizado y público. Y llegamos ya en la tercera decisión, ¿qué tipo de vehículo uso? En caso de que no sea posible o no sea conveniente hacer el traslado digamos, a pie, en bicicleta o en transporte público, es otra vez estas estrategias de cómo reducir el tamaño del automóvil y considerar el uso de combustibles alternativos. Hablando un poco ya como de cada uno de los instrumentos de planeación, aquí sí ya voy a hacer como una breve recapitulación de en qué consiste cada uno de las categorías, por así decirlo. Los primeros, que son los de planeación, incluyen todas las medidas enfocadas a la planificación del crecimiento urbano y su infraestructura. Estos instrumentos ayudan a reducir la necesidad de viajar, reducir la duración de los viajes y hacer que sea más seguro y más fácil para las personas poder acceder a puestos de trabajo, instalaciones de ocio, servicios y de compras mediante el uso de transporte público, caminando o de la bicicleta. Aquí destacan ciertas medidas como la redensificación, usos de suelo mixto, la planeación orientada al transporte, pero también aquí hay como otros que no hemos mencionado, como la planeación libre de automóviles, que esto puede ser en ciertas zonas o corredores, y en esta categoría entran, como les mencionaba, la provisión de transporte público no motorizado, pero también aquí entra la provisión de transporte escolar, laboral, que pueden ser incentivados para las escuelas y para los centros de trabajo que brinden estas opciones de transporte para sus alumnos o empleados, y también los sistemas públicos de bicicletas y de automóviles, que tal vez
el modelo de sistema de bicicleta pública es un poco más familiar para nosotros, en el que pues tenemos unas bicicletas que pueden utilizar la mayoría de la población por medio de una membresía o demás, pero también hay ciudades que están apostando a sistemas públicos de automóviles, en donde justamente hay ciertos automóviles en ciertas locaciones o ciertas estaciones donde la gente en general los puede usar y así, digamos, reducir esa necesidad de contar con un automóvil propio. Por otro lado, tenemos los instrumentos regulatorios. Estos son conocidos como instrumentos de comando y control y están enfocados con la reducción de kilómetros vehículos recorridos. Aquí solo quiero hacer un paréntesis que justamente el indicador de kilómetros vehículos recorridos es como uno de los principales para, digamos, evaluar ese tipo de políticas, ya que justamente, por ejemplo, los automóviles al tener una menor ocupación en general generan mayor número de kilómetros recorridos por vehículo, mientras que el transporte público en general puede que con los mismos kilómetros, con un número de kilómetros recorridos mucho menor, transporte a muchas más personas. Entonces, estos instrumentos pueden ser, por un lado, físicos, que aquí pues es tal cual temas de infraestructura, y los ejemplos son como construcción de zonas de tránsito calmado, en el que justamente las calles sean diseñadas para que los vehículos transiten a una velocidad lenta o baja, y también como desincentivar que las calles locales sean usadas para vehículos de paso, ¿no? Que justamente las calles locales sean utilizadas solamente para residentes o incluso, por ejemplo, en entornos escolares o de hospitales, que sean zonas donde los vehículos vayan a una velocidad más baja y no justamente sean zonas de paso para llegar de un punto a otro de la ciudad. Y bueno, ya el otro caso de peatonalización de calles. Por otro lado, hay otros instrumentos regulatorios. Esto tiene la finalidad de establecer marcos legales que han de cumplir los automóviles. Y en estos, digamos, instrumentos regulatorios destacan las zonas de bajas emisiones, donde se restringe la entrada a vehículos más contaminantes. Esto puede ser por horas o en diferentes esquemas. También los carriles de alta ocupación, donde justamente solamente pueden usar estos carriles, digamos, el transporte público, los vehículos que tengan más de 3 o 4 personas. Esto puede definirse de diferentes modos. La regulación de emisiones y de circulación, esto se refiere como justamente a la limitación de la circulación de cierto tipo de vehículos dependiendo del tipo de qué tan contaminantes sean. Y requisitos de saneamientos para negocios y construcciones, que eso les hablará un poco más a detalle Gonzalo. Los instrumentos económicos, ya hemos hablado un poco de esto, que son justamente los incentivos y desincentivos. Destacan en este tipo de instrumentos los impuestos a combustibles, los impuestos a la propiedad del uso del automóvil, los parquímetros, que aquí sí quiero hacer una pausa también, porque justamente la implementación de parquímetros no solamente se refiere como a cobrar un precio justo por el espacio en vía pública, que es un espacio público, que justamente no está diseñado para que alguien estacione su automóvil, pero por otro lado también tiene que ver mucho con el ordenamiento del espacio en vialidad, y esto puede hacer que se refuerce, digamos, la prohibición de estacionarse en rampas, en cruces peatonales y demás, y cargos por congestión, en donde justamente en alguna zona o en algún corredor que sea muy congestionado se limite se cobre más bien el uso de estas vialidades. Los instrumentos en información, que digamos, estos son los que generan cambios en comportamiento en la población. Tenemos como ejemplos así súper sencillos las campañas de concientización y sensibilización, información al público y políticas de educación, que esto es muy interesante porque justamente hay países que en su sistema de educación incluyen estos contenidos sobre movilidad sostenible y demás, y los niños, bueno, es muy interesante cómo los niños pueden aprender desde pequeños qué es lo más eficiente para moverse en las ciudades. Y por último, los instrumentos tecnológicos, que también hay que entender que estos en sí no son como el fin, digamos, su potencialidad radica en incrementar beneficios de otras medidas encaminadas a reducir el uso del automóvil. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, la difusión de información mediante teléfonos móviles sobre precios de estacionamiento y disponibilidad de lugares que contribuyen a reducir las distancias recorridas por los automóviles,
potenciando la política de administración de estacionamientos. Digamos, ahora la tecnología nos ayuda también a ser mucho más eficiente en muchos traslados y hay incluso aplicaciones que te indican cuál es la forma más eficiente de moverte o de trasladarte dependiendo de la hora, ¿no? Y puede que te digan que en hora pico no te conviene tomar un automóvil o un taxi, sino tomar tal vez el metro, caminar o usar una bicicleta. Y digamos ya nada más para cerrar, hay otro tipo de estrategias que están, que digamos se pueden categorizar en diferentes rubros. Nada más para dar un repaso general y terminar y dar paso a Gonzalo, hay unas relativas al uso eficiente del automóvil, como el fomento de uso de compartir el automóvil, que es el carpooling, o sistemas de automóviles compartidos, que eso ya lo mencioné un poco antes. El cobro a la circulación del automóvil, que aquí se plantea incluso la posibilidad de implementar un impuesto por kilómetro de vehículo recorrido, que esto no existe en ninguna parte del mundo, sin embargo se ha sugerido en varios lados. El seguro por kilómetro, que también puede beneficiar a los que usan menos el automóvil, pero a la vez hacer que la gente que usa más el automóvil tal vez piense en usarlo un poco menos. Instrumentos económicos enfocados a la posición del automóvil. Aquí también me gusta resaltar este punto de chatarrización para que no solamente incentives que tengas cada vez vehículos más eficientes y limpios, sino también te aseguras de que los vehículos más contaminantes o que ya cumplieron su vida útil salgan del mercado y no se vayan a otras ciudades a seguir contaminando en lugares donde la regulación es menos rigurosa. Estrategias de planeación urbana, que hablamos sobre algunas, pero aquí nada más destaco los desarrollos de hipotecas de localización eficiente, que es como básicamente incentivar la construcción de ciertos usos con base en su localización y dependiendo de su cercanía al transporte público para así fomentar que justamente el desarrollo se concentre en estas zonas mejor servidas y no en las periferias. Y estrategias de reducción de viajes mediante otros incentivos como horarios de trabajo alternativos, que esto puede ser escalonado para que no todos tengan que ir en la hora pico. Y también pues ya otras estrategias como el trabajo a distancia. Todas estas estrategias mencionan con mayor detalle y con ejemplos, pros y contras y como necesidades para la implementación de cada uno en este reporte que se llama Guías de Estrategias para la Reducción del Uso del Automóvil en Ciudades Mexicanas. Y pues bueno, este documento justamente lo hicimos pensando en ciudades mexicanas, pero pues en general son contenidos muy aplicables o muy acorde al contexto latinoamericano. Y les dejo ahí el link por si lo quieren descargar. Y ahora sí paso la presentación a Gonzalo. Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes y, después de todo este contexto amplio y preciso que nos compartió César, la idea es que yo les presente un ejemplo de una medida de regulación que se aplicó en la Ciudad de México, que fue la reforma de estacionamientos dentro de las edificaciones. Y les voy a contar esto por varias razones. Por un lado, cómo es que a través de cómo se llevó a cabo esta reforma y qué impactos tiene, cómo se relaciona con la gestión de la demanda de los viajes. Y también, dado que muchos de ustedes forman parte del programa Euroclima Plus, cómo es que esto puede tener un impacto en las emisiones de dióxido de carbono equivalente. Para contarles esta historia, tengo que retroceder un poquito a algo que ya les contó César de quiénes somos y qué hacemos. El ITDP es una organización que busca cambiar el status quo de la movilidad y el desarrollo urbano para transitar hacia modelos más sustentables y equitativos. Es un poco lo que ha estado platicando César, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de 4 maneras distintas. Por un lado, en la implementación de proyectos, como todos saben, bici y otro Metrobús. Hacemos algunas investigaciones que ayudan a entender algunos puntos que normalmente no serían contraintuitivos, pero estamos tan acostumbrados a vivir el día a día en un mundo, en unas ciudades para los coches, que algunas cosas se vuelven contraintuitivas y se tienen que investigar y tienen que generar información que ayude a tomar las mejores decisiones. Pero a veces esto no es suficiente y es necesario generar campañas de comunicación que hacen que esto sea más evidente. Y bueno, por último,
algo que está en relación con todos, que es la formación de capacidades, que puede ser como este webinar o como la guía que presentó César al final, que digamos distintos materiales de conocimiento que hemos desarrollado, o la guía de ciclocidades o guías de seguridad vial, que ayudan a hacer estos cambios. Y normalmente esos cambios, como se veía en los círculos anteriores, no son solamente de un tipo. O sea, es casi imposible que un proyecto sea solo de investigación, o solo de proyectos, o solo de comunicación, o solo de campañas, o de formación de capacidades. Y normalmente hay una combinación de cada uno de estos. Y este fue el caso de la reforma de estacionamientos en la Ciudad de México. Y que es una combinación sobre todo de investigación más comunicación, y bueno, yo diríamos que a través de este webinar pues se puede entrar un poco el tema de formación de capacidades, pero bueno, la historia está en estos circulitos y en estas imágenes. En 2014, en ese recuadro naranja que ven ahí, publicamos esta investigación que se llamó Menos cajones, más ciudad, el estacionamiento en la Ciudad de México, donde fue la digamos, se demostró la necesidad de hacer un cambio en la reforma de estacionamiento para que no se estuvieran atrayendo más viajes en coche. Y generó muchas expectativas. El gobierno de la Ciudad de México pues, bueno, si tienes buenos datos, pues a lo mejor haga algo y cambie mis mínimos de cajones de estacionamiento por máximos, pero no lo hizo. Entonces, en 2016 y 2017 hicimos una campaña de comunicación, que también se llamó Menos cajones, más ciudad, donde invitamos a varias personas, personas profesionales y estudiantes, a repensar la ciudad a través de los espacios dedicados a estacionamientos. Y invitamos al jefe de gobierno de ese entonces, que se llamaba Miguel Ángel Mancera, que es esta persona que está aquí, a dar los premios, y lo hicimos en un lugar en una torre muy bonita, frente a uno de los estacionamientos más grandes de la ciudad, en la avenida Reforma, que tiene 3.500 cajones de estacionamiento, frente al bosque de Chapultepec, el metro más caro de la ciudad, pero bueno, dedicado ahí a que un Chevy descanse. Y bueno, ahí con esta panorámica y un evento muy, muy lindo, pues el jefe de gobierno se emocionó y dijo que bueno, que ahora sí se animaba a hacer el cambio. Esto fue en abril, y anunció aquí que cambiaría la normatividad de estacionamientos. En vez de que hubiera mínimos de cajones de estacionamientos, pondría máximos en el reglamento, en la norma técnica de estacionamiento y reglamento de construcciones, lo que pasó el 30 de junio de 2017. Y bueno, ¿por qué es importante hacer esto? Porque es necesaria una reforma de estacionamiento, sobre todo en esos lugares donde hay mínimos de estacionamiento, que suele ser en casi todas las ciudades de América Latina y de Estados Unidos. Porque los estacionamientos son el origen de un modelo erróneo. Se relaciona con todos los temas que les habló César antes, que tienen que ver con, por ejemplo, el deterioro del transporte público, mayor posición del automóvil particular, mayor uso del automóvil, menor densidad urbana, mayor expresión suburbana, el deterioro de la ciudad. Digamos, todo este ciclo se relaciona con los mayores requerimientos de estacionamientos, o sea, que haya mínimos de estacionamiento. Y bueno, como dijo Donald Shoup, todos los viajes en automóvil privado comienzan y terminan en un espacio de estacionamiento. Entonces, es una manera muy interesante para gestionar los viajes en las ciudades. Entonces, bueno, este es el reporte que les contaba. Fue la primera investigación de estacionamiento fuera de la vía en la Ciudad de México. Ya antes habíamos trabajado fuera del estacionamiento de la vía y habíamos promovido parquímetros inteligentes. Pero bueno, aquí promovimos esto y, digamos, tenía algunos elementos como la importancia de la gestión del estacionamiento, un resumen de la política de estacionamientos vigente para los mínimos de estacionamiento y los efectos económicos, urbanos y viales de esta regulación. Además, incluyó un análisis detallado del efecto de la regulación en los grandes desarrollos, ¿no? Que podemos generar estos datos a través de la revisión de datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de las manifestaciones de impacto urbano. Hicimos un caso de estudio en la colonia de Torres para ver, digamos, cómo estaba funcionando el estacionamiento en una zona específica de la ciudad bien servida por transporte público, y análisis de mejores prácticas internacionales y, obviamente, unas conclusiones y unas recomendaciones de política pública. Y bueno, ¿cómo estaba el estacionamiento en esa época? Pues, por ejemplo, no existía una relación entre los mínimos de estacionamiento y la provisión de transporte público, ¿no? Digamos, hay muchísimos desarrollos.
estaciones de transporte masivo y aún así se les solicitaba una... ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Se está escuchando? Sí, perfecto. El 42%, digamos, el estacionamiento se volvió el uso de suelo predominante, ¿no? Si comparamos los metros dedicados a estacionamiento, encontramos que el 42% en este momento se estaba dedicando a ello, más que a vivienda, oficinas u otros usos. Y también es el uso de suelo que más crecía, ¿no? Lo vemos aquí en amarillo. Esa era la situación que encontramos en 2014. Entonces, con esto hicimos digamos, algunas conclusiones, como, por ejemplo, que la regulación está fundada en premisas falsas, que la política pública incentiva el uso del auto y que el estacionamiento es el uso del suelo con mayor crecimiento. Y con eso en mente, propusimos 6 recomendaciones de política pública. Eliminar el requerimiento de un número mínimo de cajones, limitar el número de espacios que se pueden añadir en cada construcción y la cantidad total de estacionamientos públicos y privados, otorgar incentivos financieros para reducir cajones en relación al transporte público, esta parte de la accesibilidad urbana, controlar la ubicación, cantidad y los criterios de calidad de los estacionamientos públicos, ¿no? Pues puede ser en cualquier lugar. Digamos, hoy en día el estacionamiento público es un comodín, ¿no? Que lo puedes usar en zonas de cualquier tipo, ¿no? O sea, habitacional, comercio, viviendas, es un tipo de suelo que es el comodín, como el joker, la baraja. Facilitar el uso compartido de los estacionamientos existentes y fortalecer y crecer el programa de ordenamiento del estacionamiento en la vía pública, ¿no? Que también hay una relación de estacionamiento en la vía pública y fuera de la vía. En Ciudad de México se comparte. Y bueno, esto es cómo funcionaba la norma anterior, es un diagrama complicado, esto es cómo funciona la norma actual, y que, digamos, ahora lo importante es que antes había un mínimo de cajones y que ahora hay un máximo. Los detalles se los explico en un momento con unas gráficas, porque si no, no van a entender. Entonces, por favor, recuerden que se prevén actualizaciones cada 3 años. Y bueno, en los cambios es que ahora sí se hicieron unos criterios, no necesariamente de accesibilidad, aunque un poco, digamos, en la zona que está mejor servida por el transporte público, no se cobra si se construye más allá del 50% del mínimo del máximo de cajones de estacionamiento, y en la zona 2 se puede construir hasta el 100% sin pagar nada. Pero bueno, ¿qué significa esto? O sea, sustituir el mínimo cajones por el máximo, encontramos que hay algunos casos en los que realmente sí el máximo quedó muy por debajo del mínimo anterior, ¿no? Digamos, el caso muy padre de los restaurantes, ¿no? Este sí cambió muchísimo, ¿no? Digamos, en naranja es el 100% del máximo, que digamos en zona 1, para hacer esto tendrían que pagar algo. En zona 75 también un poquito, y esto ya es lo que no tendrían que pagar. Entonces, digamos, hay un gran cambio. Pero hay otros que quedaron igual. Estos son zona 2, entonces, digamos, es un cambio, pero, digamos, hay espacio para cambiar. Y, digamos, el mercado también es significativo y otros son muy parecidos. ¿Qué pasa con la vivienda familiar? Aquí, desafortunadamente, los mínimos de cajones quedaron los máximos de cajones quedan por encima del mínimo anterior, que está aquí en azul, y en viviendas de 50 metros cuadrados, las de 100, pues va cambiando, y solamente en las viviendas gigantes. Eso es sí. Pero, si te fijan, pues digamos, ¿quién tiene 10 carros? Pero bueno, ¿qué significa esto de pagar? También hay un tema que es importante, que digamos en la norma, que hay que pagar del 50.01% al 75% de la cantidad máxima permitida dentro de la zona 1, hay que pagar 77,000 pesos. Pero por una redacción, no es por cajón. Entonces, digamos, si te pasas 1 o te pasas 100, vas a pagar lo mismo, lo cual, pues, digamos, para los grandes desarrollos ya esto va perdiendo significancia. Y el 75.1 al 100, quedan 454,000 pesos. Inclusive para muebles exclusivamente habitacionales hay una cláusula que permite, pero en este caso pasa por cajón adicional, que esto sí ya es más restrictivo. Entonces, ¿qué pasó con las recomendaciones? Pues encontramos que hay algunas que sí se hicieron, ¿no? Digamos, esta distorsión del mercado, que del mínimo ya lo
ya lo paramos, entonces ya afortunadamente ya no están obligados a hacer cosas que a lo mejor ni siquiera los propios desarrolladores querían. Limitar los números de espacios se ha hecho parcialmente, otorgar incentivos financieros no se ha hecho, controlar la ubicación, cantidad, pues parcialmente, ¿no? Por el tema de la zonificación, facilitar el uso compartido de estacionamientos existentes, hecho parcialmente, en algunos lugares esto se ha permitido y se ha promovido, en un solo desarrollo, pero ahí está. Y fortalecer y crecer el programa de ordenamiento de Ecopark, pues, no ha avanzado realmente como quisiéramos. Entonces, digamos, a los 2 años, pues, pensamos que este es momento de hacer una primera evaluación para saber a dónde vamos. Hicimos una metodología multicriterio, que analizamos los actores que están involucrados en esto, desarrolladores, expertos, autoridades, instituciones financieras. Hicimos una encuesta a los desarrolladores para saber cómo veían ellos este cambio. Hicimos un estudio de mercado y un análisis detallado de la regulación, siguiendo la misma, de 2014 a 2019, siguiendo la misma metodología que se usó en 2014, que es a través de los datos de las manifestaciones de impacto urbano. Y bueno, lo hicimos en ITDP, pero con el apoyo de CORE, INCO, Reurbano y Desarrollador Confiable. En el análisis de sectores, pues hay algunos datos interesantes, liberaremos el reporte en diciembre, pero bueno, hay algunas cosas que, por ejemplo, el día de que un fondo de movilidad no ha quedado con una buena intención. Hay algo muy interesante que nos dijeron las autoridades, que es que dijeron que en todas las bases para la reconfiguración de la ciudad sea alrededor de un paradigma distinto, que es el desarrollo orientado al transporte, y esto lo vemos, por ejemplo, en la política de corredores de vivienda de la Ciudad de México, donde realmente los únicos cajones de estacionamiento que tendrán en esos 12 corredores de la vivienda asequible para poder entrar en el programa tendrán que ser solamente para personas con discapacidad. Los desarrolladores, digamos, es una frase muy bonita, de todo lo que nos dijeron, ahí la escogí para esta presentación, que dice, el estacionamiento era antes el punto inicial del diseño y ahorita podría ser considerado el punto final. Entonces, quise que antes para poder, como era bien mínimo, les mandaba a hacer muchas cosas y eso tiene que ver con la parte de abajo y eso pues, influía muchísimo en el diseño y ahora pues también esperamos que también mejore un poco la arquitectura de la ciudad. Y bueno, preguntamos a las instituciones financieras, porque algunos desarrolladores también nos habían dicho que no les daban créditos si hacían sin estacionamiento. Entonces les preguntamos a los analistas de riesgo de los principales bancos del país si esto era verdad y pues, básicamente nos dijeron que no, que lo más importante es que haya preventas funcionando y que no son tan relevantes para el tratamiento de crédito. Lo más importante es el mercado, pero si el mercado no quiere, entonces digamos, hay algo que es difícil de entender. Hicimos varias preguntas a desarrolladores, aquí rescato una. Digamos que preguntamos la empresa en la que trabajo está dispuesta a reducir cajones de estacionamiento cuando el predio se encuentra y vemos que el criterio principal es la cercanía a transporte público y a fuentes de empleo. También hay otras relaciones, digamos, infraestructura peatonal, infraestructura ciclista, pero bueno, en realidad estas dos son las que ellos sí están considerando ser mucho menos cajones de estacionamiento si hacen esto. Y bueno, otra cosa que dijeron muy interesante es que la mitad de los desarrolladores encuestados, fueron 36 de todo tipo de empresas, desde muy grandes hasta muy pequeñas, nos dijeron que en su empresa se había logrado reducir la cantidad de cajones de estacionamiento a partir de la norma en por lo menos 20% de lo que requería la norma anterior. Otra cosa, digamos, en una escala de valor, respecto a las barreras de construcción con menos o sin cajones, digamos, para saber lo que vean. Creen que es complicado vender viviendas sin por lo menos un cajón por departamento, pero bueno, pensando que inclusive antes en viviendas de 50 metros se pedían 2, pues digamos, esto ya es un cambio importante. Construir con menos cajones implica bajar el precio de venta, lo cual pues, podría afectarles en sus ingresos. Algunos creen que no hay demanda y, digamos, en realidad lo menos complicado es acceder a un crédito y que las regulaciones no proporcionan incentivos, digamos, es la escala de valor. Y bueno, el estudio de mercado, en este momento son los que tenemos para la alcaldía Cuauhtémoc. Hemos visto los valores que se siguen al estacionamiento, no lo voy a compartir ahorita, pero solamente vemos que digamos, los edades de los inmuebles que antes pues, el coche no era predominante, pues se construía en 100 años pues, sin cajones de estacionamiento, empezaron a tener más y más cajones de estacionamiento, pues entonces sí empezamos a ver un punto de inflexión donde se empiezan a ver nuevamente edificaciones o nuevos desarrollos sin cajones de estacionamiento. Bueno, entonces ahora sí, repitiendo la metodología que usamos en 2014, que esto es aquí y esto es acá, pues podemos ver el cambio. Entonces es muy importante que siga a partir de la norma del 2017 y nosotros
revisamos datos de 2016 a 2018, no todos los, todas las implicaciones revisadas estaban dentro de los más de 200 manifestaciones de impacto que revisamos, no todos se les aplicaba la norma de 2017. Inclusive construidos después de 2017 se habían iniciado el trámite antes de que cambie la norma, se les aplicó la norma anterior. Y, digamos, ¿qué podemos ver aquí? Pues que se confirma esta gráfica que les monté antes de que el uso de suelo de estacionamiento era el que más crecía. Entonces, si se fijan, aumentaba con la norma anterior, estaban haciendo todavía más cajones de estacionamiento por edificación que del 2009 al 2013, que fueron los resultados que presentamos al 2014. Entonces, se fijan, es superior con la norma anterior en el periodo inmediatamente después del análisis anterior. Pero bueno, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Podemos celebrar o no? Pues creo que sí, ¿no? Pues con la nueva norma, vimos que todos construyeron por debajo del máximo, lo cual nos dio nada de gusto, y digamos, hay unos casos más significativos que otros, ¿no? Como los conjuntos habitacionales, oficinas, con vivienda, la verdad es que cambió muy poquito, eso sin vivienda cambió un poco más, y ningún conjunto habitacional, incluso cuando la ley lo permite, construyó más del 100%, ¿no? Entonces, el espacio habitable, ¿no? Que antes estaba haciendo el 58% y el 42% estaba siendo dedicado a estacionamiento, aumentó en 15% y el estacionamiento aumentó en 21%, es decir, este creció en este porcentaje y el otro en este. Entonces, pues sí, creo que estamos contentos con este resultado. Ese GIF lo vemos ahí, si quieren mover las manos ahí como estas personitas, pues los invito a celebrar esto. Pero bueno, ¿qué efecto ha tenido esto en las emisiones? Es algo que también es muy importante para nosotros. Entonces, como decía César, lo fundamental para la evaluación de esto son los kilómetros recorridos por vehículo. Entonces, los manuales de generación de viajes y esto hay unas normas, ¿no? Por ejemplo, el Trip Generation Manual, sin medición, dice que un estacionamiento residencial genera 1.1 viajes al día y uno de oficinas genera 3.2. Entonces, digamos, con una simple multiplicación y considerando las emisiones el cálculo de emisiones que hizo el International Council on Clean Transport, su hoja de ruta para México, pues pudimos calcular estas emisiones, digamos, con también, digamos, con datos de la encuesta de origen-destino y datos de Avison Young, de reportes trimestrales que nos permiten calcular el crecimiento también de oficinas. Entonces, digamos, el inventario de oficinas crece 5% anual y las viviendas pues, crecen en estos números, ¿no? Con estas nuevas unidades. Y entonces, digamos, esos son los cajones que se generan. Entonces, quiere decir que estarán generando para 2030, se están reduciendo en 151,000 cajones de vivienda y menos 60,000 cajones de oficinas, lo cual ahora sí, en esta línea verde, este espacio verde clarito, de aquí, terminación, la línea azul era la tendencia, la norma de 2011, la línea roja es la norma 2017. Entonces, digamos, todo esto significa que estamos ahorrando en toneladas acumuladas al 2030 2.645.000 toneladas. Sin embargo, impacto puede ser mayor, ya que la propia norma incluye que se dará una revisión cada 3 años. Entonces, es un poco la importancia del impacto. Entonces, si el impacto de las regulaciones, de hacerlo más estricto, sucede en estas oportunidades que tenemos de cada 3 años, podemos agregar otros casi 2,5 millones de toneladas reducidas al año. Entonces, lograríamos en total pues, alrededor de 5 millones de toneladas en este periodo de tiempo de 2020 al 2030. Conclusiones preliminares, pues los máximos de no son necesarios. Eliminar los mínimos no es suficiente para reducir la construcción de cajones de estacionamiento. Si hay una parte que había un problema de mercado al poner mínimos cajones, pero aún así es necesario poner los máximos. Es necesario modificar el código fiscal para que las cuotas pagadas por los desarrolladores afecten de manera proporcional al tamaño de las construcciones y al número de cajones proyectados, ¿no? Este tema de que es Tax and Pay 7.254.000 pesos pues no tiene mucho efecto.
Se quiere revisar la zonificación con los criterios de accesibilidad, no será zona 1 y zona 2, digamos, eso es bueno en el sentido de evitar el efecto caja negra de las regulaciones, pero, porque es claro, pero digamos, puede ser algo un poco más sofisticado que siga siendo claro. Y hay muchas zonas que están fuera de la zona 1 que tienen excelente provisión de transporte público. Y necesitamos tener unas actualizaciones de la norma enfocadas en hacerlas más estrictas para que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos ambientales como la reducción de gases de efecto invernadero. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo y César. Ahora vamos a pasar a revisar algunas preguntas que nos han dejado. La primera nos dice... siembra infraestructura, cosecha ciclistas. Se está impulsando la creación de infraestructura ciclista. ¿Es posible que todos los carriles del Metrobús sean bus-bici? Bueno, ¿vamos pregunta por pregunta? No, les pregunto y ustedes la van respondiendo. Ok, bueno, en este caso sí es obviamente muy importante fomentar la construcción e implementación de infraestructura ciclista. Eso es algo que hemos visto positivamente ya impulsado por varios gobiernos, no solo en la Ciudad de México, sino otros gobiernos locales. Sin embargo, aquí lo que hablan con el tema del BRT es un poco complicado. Los BRTs normalmente, bueno, Metrobús, BRT van normalmente con carriles centrales y eso tiene que ver con que son los carriles de más alta velocidad. Por eso es preferentemente que se hacen en carriles centrales, aunque hay ciertas excepciones. Y entonces no es compatible en general la velocidad de las bicicletas con la de los autobuses. Otro de los temas es que al tener los BRTs autobuses biarticulados, bueno, articulados o biarticulados, son autobuses que pesan muchas toneladas y que en caso de cualquier incidente que se atraviese un ciclista, un peatón y demás, no pueden frenar tan rápido. O sea, la distancia de frenado de este tipo de unidades no es corta. Entonces, en general, por eso no se fomenta que los carriles de BRT sean compartidos con ciclistas. En el caso, por ejemplo, de autobuses, bueno, carriles para autobuses que van del lado derecho, es un poco más compatible y eso tiene que ver también con la frecuencia de los autobuses. Es una línea que, aunque vaya por el lado derecho, tiene una frecuencia de autobuses cada 2 minutos, 3 minutos o cada minuto, va a ser muy complicada la convivencia entre ciclistas y autobuses. Sin embargo, si es una línea que tiene una frecuencia menor y un ancho de carril que permita el rebase seguro entre un ciclista y un autobús, ahí sí puede ser deseable, como se está, por ejemplo, planteando en el caso del proyecto de trolebús bici. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿de qué manera se puede regular para que los estacionamientos de centros comerciales, industrias y edificios públicos tengan una sección dedicada al biciestacionamiento? Bueno, el cambio en la norma, algo que se fue ahí de pilón, es que también se pusieron mínimos de cajones para bicicletas. Entonces se pueden establecer ese tipo de regulaciones. En la Ciudad de México pasó así y es algo que se puede hacer en distintos lugares. Nada más para complementar, justamente se establece como requisito poner estacionamiento para bicicletas en nuevas construcciones y también recalcar que no solamente para usuarios cotidianos, sino que dependiendo del uso de la construcción, hay algunos usos que requieren estacionamientos como para la gente del edificio, como oficina, viviendas y demás, y también estacionamiento de bicicletas para visitantes, que cualquier visitante que llegue también tenga un lugar donde dejar su bicicleta. Ok, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿consideran que la norma para menos cajones privados ha impactado en reducir viajes en auto en la ciudad y de qué manera impacta eso en cuanto a la siniestralidad vial? Sí consideramos que ha impactado, esa es nuestra evaluación preliminar, sí generó un impacto, digamos, siguiendo la metodología antes presentada. No tenemos un análisis de siniestralidad, eso sí no te lo puedo contestar. Okay. Una pregunta más, dice, ¿esta norma 2017 es obligatoria o es una recomendación y qué sanción hay si no se cumple? Es obligatoria, es parte de la norma técnica del reglamento de construcciones. Las sanciones son económicas, como vieron ahí, actualmente no se ha creado un fondo de movilidad donde iban a ir, por ejemplo, cuando
algunos de este tipo de cosas. O también pues, te pueden negar un permiso, ¿no? Okay. Una pregunta más. Dice, ¿cuál sería la legislación para poder aplicar estas medidas en una ciudad de otro estado de la República? Refiriéndose a México. Varía bastante. Cada caso es distinto. Guadalajara, por ejemplo, fue la primera ciudad en deshacerse de sus mínimos cajones y ellos iniciaron deshaciéndose de los mínimos en un radio de 800 metros del transporte masivo, el tren ligero y el BRT, se llama macrobús. Eso puede ser un ejemplo a seguir. Otro pues, puede ser primero eliminar los mínimos de golpe e ir poniendo máximos cada vez más estrictos. Yo creo que esa es la clave, es primero eliminar los mínimos y después ir jugando con los máximos para hacerlos cada vez más estrictos. Y además hay otros puntos muy importantes en la regulación de estacionamiento que tienen que ver con forma y que afectan de distintas maneras, por ejemplo, cómo caminamos. Aquí en la Ciudad de México pasa menos, pero en provincia algo que es muy importante, los Oxxo, las farmacias, Ahorro, Benavides, y esto es que todos sus frentes de fachada los vuelven cajones de estacionamiento, lo cual afecta obviamente el desplazamiento de personas, ¿no? Digamos, si caminamos bien, nos movemos bien, nos afecta un poquito, pero si estamos en silla de ruedas o en muletas, nos afecta un poquito. Claro. Entonces, digamos, ese tipo de regulaciones de forma tienen importancia en muchos lados, o aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, se permite como una especie de medio piso de estacionamiento que no se cuenta como piso, y esto genera un montón de fachadas ciegas que pues, tienen otros efectos negativos, por ejemplo, en la seguridad. Entonces, no solamente estamos hablando de sustituir mínimos por máximos, sino también hay toda una serie de cosas que se pueden hacer tanto en la Ciudad de México como en otros lugares. Ok, y bueno, una última pregunta, que ya estamos un poco sobre el tiempo. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que puede ser la implementación de las bicicletas públicas que vaya de la mano con el tema de parquímetros, de acuerdo a un ordenamiento urbano? Pues hay una experiencia que no fue muy exitosa en la ciudad de Querétaro, que trataron de financiar el sistema de bicicleta pública con estaciones tipo Ecobici a través de las cuotas de los parquímetros, ¿no? Eso no funcionó. Sin embargo, pues bueno, qué bueno que lo intentaron innovar. Entonces, digamos, son cuestiones distintas, pero generalmente los parquímetros generan recursos adicionales para las ciudades que pueden utilizar en movilidad urbana sustentable. Un caso ejemplar yo creo que es lo que se ha hecho con el programa Ecopark, ¿no? Muchas de las mejores banquetas y la mejor infraestructura peatonal que tenemos en la ciudad se hizo con Ecopark y también con procesos de participación ciudadana, donde una parte de los recursos generados por los parquímetros se utilizan en la zona para algunas mejoras locales, ¿no? Lo cual puede ser ciclovías, puede ser banquetas, puede ser esto. Ahí la clave es la transparencia y que pues, todo se haga de manera adecuada, ¿no? Cuando hay estas cuestiones, porque no hay claridad en los contratos o se percibe que existe un abuso de parte del privado que opera los parquímetros, pues eso puede generar que la gente no lo quiera. Y nada más para complementar, igual ya había mencionado un poco que el fin de los parquímetros no es solamente el cobrar por el estacionamiento en vía pública, sino también es una oportunidad de reordenar el espacio de la vialidad en general. O sea, muchas veces vemos que es muy común que la gente se estacione en esquinas, en rampas de entradas, o en rampas pues, de las banquetas tal cual, para sillas de ruedas y demás. Entonces, la oportunidad de trazar los cajones también nos puede brindar la oportunidad de tal vez reducir el ancho de carriles, redistribuir los carriles, modificar la geometría de las banquetas y tal vez también justo crear ese tipo de infraestructura ciclista y mejorar el entorno para que no se vea justamente solamente como una medida recaudatoria, sino como una medida que genera beneficios al entorno inmediato. Inclusive digamos, este reordenamiento y esta gestión adecuada o más eficiente puede generar beneficios a los propios automovilistas, ¿no? Por ejemplo, en Polanco, cuando digamos, nosotros hicimos una línea base de cómo se usaba la rotación de estacionamientos y el tiempo que las personas se dedicaban en encontrar un lugar, y luego cuando se tardan, después de poner los parquímetros, pues encontramos que el tiempo de espera para encontrar lugar en Polanco pasó de 10 minutos a 2 minutos.
Digamos, este tipo de medidas, si se planean bien y se ejecutan bien, pues pueden generar beneficios inclusive para los automovilistas. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Quedaron algunas preguntas sin responder, sin embargo, por el tiempo ya no tenemos la oportunidad de hacerlo aquí directamente con nuestros ponentes. Sin embargo, bueno, se las vamos a compartir a ellos para que nos hagan el favor de responderlas y se las mandamos a todos los que dejaron aquí algunas preguntas que por ahora no podrán ser respondidas. Les agradecemos mucho, les recordamos que tanto la presentación como el video del webinar van a estar disponibles en nuestras redes sociales y, por supuesto, al tener la presentación también van a poder tener los links de las referencias bibliográficas que nos hicieron mención nuestros ponentes. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la participación y nos vemos en nuestro siguiente webinar. Muchas gracias a Gonzalo y César. Muchas gracias. Gracias.